compañeros, nosotros somos el equipo número 6 y el día de hoy vamos a estar exponiendo los siguientes temas. El primer punto, que consiste en plan de procesamiento y análisis de información. Aquí básicamente lo único que tenemos que hacer es, a partir de los datos recolectados con el instrumento de recolección previamente seleccionado, básicamente pues tenemos que hacer cierta codificación de estos datos. Lo que podemos hacer es seleccionar, por ejemplo, aquí nos plantea hacer una clasificación, un registro, una tabulación o algún tipo de codificación extra si fuese el caso para cualquiera de los datos obtenidos. Podemos realizar este tipo de procesamiento a partir de diferentes técnicas. Básicamente son técnicas lógicas y estadísticas que se emplean para descifrar este tipo de información. El primer paso pues básicamente consiste en recolectar los datos a partir del instrumento de selección para que posteriormente nosotros podamos procesar la información y finalmente presentar y publicar estos resultados. ¿Cómo podemos preparar los resultados para analizarlos? Pues básicamente tenemos 4 pasos fundamentales, el cual pues consiste en dar categorías. Consiste también en elaborar algún tipo de documento, efectuar físicamente la codificación de nuestros datos y grabar estos datos finalmente en algún tipo de codificación seleccionada, como una tabulación o una clasificación, pero de manera física. Básicamente nos plantea que las respuestas y los datos obtenidos previamente codificados se transfieren a una matriz de datos y se preparan para su análisis. Y aquí pues básicamente nos plantea realizar este tipo de codificación mediante el uso de alguna herramienta digital para facilitar pues esta tarea, aunque no está de más pues principalmente usar una herramienta física como algún tipo de tabla o en su defecto pues algún tipo de hoja. El primer paso, como ya se había mencionado, pues consiste en dar una categoría tanto a preguntas abiertas como a preguntas cerradas. En el primer caso de las preguntas abiertas, pues nos dice que debemos de asignar algún tipo de variable numérica al atributo según corresponda al tipo de respuesta que nosotros hayamos dado en el instrumento de selección, como un cuestionario o algún tipo de herramienta que nos plantea el uso de este tipo de preguntas. En el siguiente caso es la codificación de preguntas abiertas. Aquí lo que tenemos que hacer pues es primero tener bien en cuenta cada uno de los resultados obtenidos en estas preguntas, porque aquí es mucho más difícil dar una categoría a cada uno de los valores obtenidos, porque no pueden ser representados tan fácilmente de manera numérica. Básicamente aquí se seleccionan variables de interés y se categorizan de forma similar. Sin embargo, pues al ser un tipo de preguntas muy tardado de codificar, pues este tipo de codificación se deja un poco de lado y solo se toman codificación de preguntas abiertas. El segundo paso, libro de códigos. Aquí básicamente pues consiste en realizar un documento para localizar los variables asignados a cada uno de los elementos que la componen. Básicamente solo su función consiste en codificar y localizar variables e interpretar los datos durante el análisis. El tercer paso es efectuar físicamente la codificación. Tal como se había mencionado aquí, pues se puede realizar mediante el uso de algún tipo de tabulación o en su defecto realizar lo que viene siendo algún tipo de uso de herramienta digital, como puede ser el caso del uso del programa Excel. Esto a nosotros nos va a servir para mantener todos nuestros datos de manera fija, y si se da el caso en un momento determinado, pues se puede modificar. Paso 4. Guardar los datos para prepararlo en un posterior análisis. Aquí básicamente se define el uso de herramientas estadísticas para el procesamiento de los datos. Básicamente se plantea trasladar todos los datos numéricos a algún tipo de herramienta digital o física para que se pueda realizar algún tipo de representación gráfica, o
se puede dejar de manera numérica, así como a nosotros nos resulta. Tal como se mencionó, pues la técnica del procesamiento de los datos estadísticos pues ya viene siendo un punto intermedio entre el plan de datos. Básicamente se tabulan los resultados obtenidos y se interpretan estos datos mediante organizadores visuales como tablas, listas, gráficos, que en un momento más se va a estar analizando mediante pues la palabra de mi compañera Jessica. Les voy a explicar el tema 2.7.6, plan de presentación gráfica de los resultados. Como ya se obtuvieron resultados, el siguiente paso que se va a realizar es una representación gráfica de estos mismos y vamos a hacer el análisis de cifras numéricas de forma gráfica, lo cual facilita la interpretación de estos datos para poder realizar una toma de decisiones. Los tipos de gráficos disponibles. Tenemos como primer punto un gráfico de líneas. Estos son aconsejables para información comparativa. Se representan dibujando primero los puntos de datos en un plano cartesiano y luego conectando una línea en estos puntos. Comúnmente el eje Y tiene un valor cuantitativo y el eje X se tiene una escala secuenciada o de categoría. Ahora tenemos el gráfico de columnas o histogramas. Estos son recomendados para series básicas no comparables. Se hace realizando o representando en el plano cartesiano en el eje X los valores de las variables, comúnmente de menor a mayor, y en el eje Y se incorporan las frecuencias. Usualmente se señalan de la medida del intervalo de agrupación de los datos y estas a su vez se conocen como frecuencia relativa. Las barras se dibujan de un mismo ancho y son proporcionales al intervalo y la altura está dada por el número de datos. Ahora tenemos los gráficos circulares, también conocidos como de pastel, los cuales permiten determinar la composición porcentual de diferentes resultados. Como se puede lograr visualizar en la imagen, tenemos diferentes variables con sus respectivos porcentajes. Estos datos se representan en un círculo, de modo que el ángulo de cada sector es proporcional al número de datos individuales. Este diagrama se usa para todo tipo de variables, pero comúnmente se usa para variables cualitativas. Si se realizan los cálculos a mano, es necesario usar una ecuación, la cual te determina el ángulo, que es igual a los 360 grados del círculo, dividido sobre el número total de variables, y esto multiplicado por el número específico de variables que se necesitan o que se requieren especificar en el gráfico circular. Como último punto tenemos el gráfico de barras horizontales. Este tipo de gráficos pues nos ayudan a visualizar mejor los resultados de una manera concisa de forma horizontal. Se utilizan cuando la categoría son demasiadas categorías o los nombres son demasiado largos. A diferencia del gráfico de barras o histograma, este se ubica en el plano cartesiano, en el eje Y los datos o categorías y en el eje X los valores que se tienen para cada categoría. Las barras se realizan del mismo grosor y proporción y puedes colocarles diferentes colores o dejarlos del mismo color si eso se requiere. Cabe mencionar que no necesariamente se necesitan ubicar de menor a mayor, sino simplemente se pueden ubicar de mayor relevancia a menor relevancia. Y pues a continuación les vamos a explicar lo que son las desventajas y las ventajas de estos tipos de gráficos. Bueno, continuando con la exposición del punto 2.7.6, que abarca la presentación gráfica de los resultados obtenidos a cualquier proyecto, pero en la parte de los gráficos. La parte de las ventajas tiene que contener lo que es un interés visual, que una de las mayores ventajas del uso de un gráfico es que hace que la información sea visualmente interesante para la audiencia. Esto quiere decir que el gráfico, de sus colores, los contrastes, y capta inmediatamente la atención de la gente. Otra ventaja, que una tabla llena de números puede contener exactamente la misma información
que un gráfico, pero es más difícil para la audiencia absorber fácilmente y comprender la información que busca transmitir. Esto quiere decir que al momento de llenar una tabla o un gráfico, tienes que captar básicamente lo que es la atención de la gente. En este caso puede hacerse por medio de gráficos, como se mostraba anteriormente. Otra ventaja, que tiene que contener lo que es un énfasis directo. Que un gráfico es que dependiendo del tipo de que se haya elegido, se puede enfatizar directamente las principales conclusiones de los datos para la audiencia, como se explicaba anteriormente con mi compañero. Los tipos de gráficos que existen, de barra, histogramas, de puntos, de circulares y etc. Las desventajas, que cuenta con una limitación de análisis. En la parte de los gráficos es que pueden simplificar la información, por lo que algunos de sus aspectos más complicados son menos aparentes. Otra desventaja, que un gráfico es muy interesante y visualmente y hace evidentes las proporciones significativas entre los datos, no obstante, haciendo con hincapié algunas de las características particularmente, incluso parciales de la información. Otra desventaja que abarca que es la parte de falta de la precisión. Que el uso de los gráficos es porque el diseño probablemente no será tan preciso como los datos brutos de origen. Esto quiere decir que no se escogió lo que fue un gráfico ideal para la parte de los datos brutos. Otra desventaja, que los datos que conforman el gráfico incluyen lo que son los números que resumen la información y son precisos. Sin embargo, cuando se transfiere esa información a modo de síntesis, en un gráfico se disminuye la parte de la especificación a esa información que se vaya a incluir lo que es en un gráfico, pero incluyendo que es la parte de los datos, pero sin abarcar tanta información que sea precisa. Por ejemplo, un gráfico de barras puede indicar rápidamente que una categoría o cualidad de una variedad de tipos de variables sea superior a otra, pero exactamente cuando se excede al otro o qué datos se componen, la categoría no serán tan evidentes como podrían apreciarse con los datos en bruto. Esto se veía anteriormente en los tipos de gráficos que existen. Y bueno, para terminar, vamos a seguir el 2.8, que es el cronograma. Y pues para el cronograma tenemos que básicamente es un calendario de trabajo que nos permite prever todas las fases necesarias para completar nuestro proyecto, y su función es ayudar a terminar nuestro trabajo en tiempo y forma. Para realizar un cronograma necesitamos de varios pasos. El primero, pues, es necesario que identifiquemos todas las tareas a realizar, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después, y así sucesivamente. Por ejemplo, si es en nuestro protocolo, pues primero empezar por el 1.1, 1.2, 1.3 y así hasta terminar. Eso sería qué tareas debemos de... Bueno, ahí sería identificar nuestras tareas para poder saber cómo las vamos a realizar. Algunas de nuestras tareas pues las podremos realizar de manera independiente. Sin embargo, otras necesitaremos haber finalizado unas para poder comenzar otras. Tomando como ejemplo al mostrar nuestros datos en gráficas, pues primero tuvimos que haber realizado las entrevistas, y después haber obtenido los datos, y ya por último graficar todo. Eso es a lo que se refiere. El segundo paso, una vez identificados nuestros puntos, piensa que requerimos debemos estimar cuánto tiempo vamos a tardar en completarlas. Por ejemplo, en las entrevistas, pues nos vamos a tardar, una semana haciendo entrevistas y otra semana haciendo investigaciones o buscando en libros y cosas así, realizando cada punto en cada cierto tiempo. En dado caso de realizar las entrevistas, como ya les había mencionado, para esto pues vamos a requerir primero que nos contactemos con la persona que vamos a entrevistar, y así va a adaptar un tiempo en donde él y nosotros pues podamos realizar el trabajo. El tercer punto es estimar de cuánto tiempo disponemos.
Por ejemplo, en épocas de exámenes, pues ahí no vamos a disponer de mucho tiempo, pero pues en vacaciones sí, entonces vamos a dedicar más tiempo en vacaciones o en nuestros ratos libres que cuando estamos ocupados. También vamos a repartir las tareas en diferentes momentos del año. Podemos planificar por días, meses, semanas, etcétera, según el tiempo que dispongamos. Por ejemplo, si es en un año, pues no sé, en el primer mes pues ya debería estar terminado el primer capítulo del protocolo, ¿no? Y en el segundo, pues el segundo capítulo, y así no las llevaríamos. Eso es a lo que se refiere. Trata de dejar al menos una semana de margen por si te surge algún imprevisto. Por ejemplo, si en el primer mes no pudimos realizar toda la primera fase del protocolo, pues dejar una semana de margen por si se nos surge algún imprevisto, y pues así va a tener mucho problema. Por último se recoge la planificación en un documento, o sea, todo eso se plasma para que puedas consultarlo después previamente. Y hay tipos de cronogramas, pero pues el más utilizado es que es el de barras de Gantt. Su objetivo principal de las barras de Gantt es tener una vista gráfica de las actividades de la construcción en tiempo real. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo donde del lado izquierdo pues tenemos las actividades, y aquí lo divide por fases. Vamos, en nuestro caso podría ser por capítulos, capítulo 1, capítulo 2 o así. Y ya del otro lado, del lado derecho, tenemos lo que son los meses y después las semanas. Pues así como les decía hace rato, en el primer mes pues vamos a recolectar información, y ya en la primera semana del primer mes pues vamos a recolectar información. En la segunda o en la tercera pues ya nos vamos a la redacción y a la revisión, y así hasta terminar nuestro proyecto, o bueno, en este caso nuestro protocolo. Dice el cronograma de Gantt por semana según actividades correspondientes. Este se divide en semanas y así se va. Y bueno, pues eso sería todo, y si tienen alguna duda pues podrían preguntar. Gracias.